Bueno, un gusto reencontrarnos, compartir el tiempo de espera y compartir este rato. En el tiempo de espera, como dijo el compañero, ayer ganó Peñarol en la altura contra un cuadro casi inexistente, de pintoresco nombre, y logró la friolera de 3 goles, lo cual nos mandó a todos a dormir tarde y felices y muy confundidos. ¿Y en qué andamos? ¿En qué andamos? Andamos en una vertiente complicada, porque estamos con facetas del humor y un humor identitario uruguayo, muy uruguayo, tal es así que en mucho... Ah, caramba, qué bueno. ¿Qué tenemos para las compañeras que están entrando? Miren, tenemos un ejemplar ya doblado, tenemos 2 ejemplares ahí, un manual, y doblamos otro material acá y ya se lo entregamos. Bien. Se lo doy. Hace unos pocos días atrás, el evangelio que tocaba leerse era el del hijo, el que conocíamos todos como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, en definitiva, lo que cuenta es una parábola que hace Jesús, un cuento. Es decir, en algún momento los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿por qué haces esto de contar un cuento? Sí, bueno, el que no entiende, no entiende. Y el que entiende, entiende. Y el que no entiende, bueno, se queda con un cuentito, por lo menos, ¿no? Entonces, la parábola del hijo pródigo es un hijo que en determinado momento le dice al padre, me voy, dame la parte que me corresponde. Se va, la malgasta y termina cuidando cerdos en el extranjero, ¿no? Entonces, en determinado momento dice, escucha, que trabajan con mi padre viven mejor que yo, me vuelvo. Entonces se vuelve, y cuando el padre se da cuenta de que el hijo vuelve, lo hace bañar, le pone una túnica nueva, le da un anillo, invita a un montón de gente y hace un banquete. Y el hijo mayor que estaba trabajando con él dice, ¿y cómo es esto? Se va, te pide la parte, se va, la malgasta. Y ahora vuelve y lo llenas. Y dice, yo que estoy todo el día al lado tuyo, no me diste ni un corderito para hacer con mis amigos. Y entonces dice, tú eres mi hijo y lo que es mío es tuyo. Dice, pero él era un hijo que yo había perdido y que he recuperado. Ese es el sentido de la parábola. Pero siempre se llamó del hijo pródigo. Y entonces, incluso un amigo muy querido dice, ¿cuál es el pródigo? ¿Cuál es el más querido? El más querido es este desgraciado que se fue con la plata, la malgastó, vivió, y este otro que estaba trabajando al lado. Entonces, incluso ahora el párroco el otro día en su sermón le dio otra interpretación. No, bueno, no es el hijo pródigo, es el hijo recuperado. ¿No? Es el hijo recuperado. ¿Qué pasa con estos casos? Es decir, los que llegaron temprano recibieron de todos los materiales y demás. Los que llegaron último, ¿qué hacemos? Se los doblamos y ya se los entregamos, es decir, le damos tratamiento preferencial. A Teresita, que no había venido en las sesiones anteriores, ¿cómo la recibimos? La recibimos así, y al resto, esto pasa en las relaciones de pareja, es decir, está siempre ahí, mirá qué mérito estar siempre ahí. En cambio, eso es para evitar que lleguen tarde, ¿bien? Van a ser centro de atención después. En Facultad de Ingeniería teníamos clase en el salón de actos, y el salón de actos, cuando entraba Petraca era un profesor de análisis matemático, se cerraban las puertas corredizas, como si fuera como un cónclave, es decir, poniendo términos. Entonces quedábamos allá con Petraca, que era
un ser imponente para nosotros, ¿no? Que hablaba con una voz gruesa. Y entonces en determinado momento, en el silencio de sus clases, ¿no? Es decir, que lo único que se sentía era su voz atronadora, y en determinado momento se abre la puerta y entra un flaco tal, con un impermeable amarillo, una cuestión por el estilo, cierra, se da vuelta y claro, queda enfrentado a todo un plenario de gente que lo quedamos mirando como diciendo, animal, ¿qué estás haciendo? ¿No? Incluyendo a Petrarca, que estaba arriba del escenario, y todos quedamos pendientes de aquella voz atronadora que le iba a decir un disparate. Dice, ¿qué haces vos vestido de incógnito? Tenía un impermeable de colores o algo por el estilo. Pasá. Pero nosotros estábamos todos esperando que iba a ser picado fino, ¿no? ¿En qué andábamos? Andábamos en unas cosas preciosas. Nos habíamos metido con unos temas del humor. Y estábamos avanzando en el Inaberro y estábamos avanzando en los YEC. Y trabajamos un cuento particularmente de Flaco Cleanto que se llama Una apuesta, ese que circuló por ahí. Era una apuesta, repito, es a los que le falten, ¿sí? ¿Lo tienen? Sí. Lo tienen todos, perfecto. En una apuesta lo que se planteaba era una situación en la que un flaco, el flaco Cleanto, viajaba en un ómnibus vestido de pelotero, vestido de jugador de fútbol. En una pacata sociedad montevideana de los 60, un flaco viajaba vestido de jugador de fútbol con una camiseta violeta, lo que provocaba un montón de reacciones en el pasaje, ¿cierto? Y el flaco explicaba que era una apuesta lo que estaba pagando. Pero no era una apuesta, lo que implicaba era que el flaco había sido objeto de un acto de violencia extremo, le habían prendido fuego la ropa, un tipo muy distinguido, ¿no? Un tipo muy distinguido porque le había prendido fuego la ropa con un Ronson, ¿no? Ronson. Evaluábamos después lo que significaba el Ronson como posesión personal y de estatus en aquella época. El Ronson, el reloj, eran cosas, la estilográfica, la Parker, es decir, cosas de estatus se decía en aquel entonces. Bueno, lo cierto es que el flaco había sido objeto de un acto de violencia. Y enganchamos con un lector que estaba a bordo de ese ómnibus con la colección del Séptimo Círculo. Y el Séptimo Círculo, que era una colección, decíamos, creada por Borges y por Bioy Casares, donde se planteaban novelas policiales. Y esas novelas policiales, ¿a qué estaban apelando? A ese Séptimo Círculo en el cual Dante colocaba a los violentos. En los materiales que fueron al final de la sesión pasada estaban esos croquis de ese infierno, los pecados clasificados de acuerdo a la gravedad, lógicamente, del escritor, de Dante Alighieri, y en el Séptimo Círculo los violentos, que podían ser violencia contra la sociedad, contra sí mismo, contra Dios. Bueno, y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa si lo que estamos trabajando es ese tema de la violencia? Y partimos con un tema de la violencia muy asociado al fútbol, muy asociado. Buscando demostrar a través de lecturas, a través de toques en la literatura, que no era una cuestión actual. Es decir, y ahí estuvimos trabajando a Julio César Pupo, el hachero, que vivió entre 1903 y 1966. Y trabajamos
una lectura que se llamaba Entretenimiento Inocente. Entretenimiento Inocente, lo que nos hablaba era de un señor muy serio que iba al estadio, y por la descripción del estadio era el Estadio Centenario, y sin importarle demasiado lo que estaba ocurriendo en un match de reserva, me corrijo, no era de tercera, era de reserva. Aprendo de mis errores. Sin importarle demasiado, empieza a dirigirse al juez en términos cada vez más agresivos, hasta que al terminar el partido, con una alegría casi infantil, nos dice Julio César Pupo, ve que ese juez, en vez de salir por la Tribuna América, por los túneles, por los subsuelos, sale a la vista de la gente por la escalera, por la tribuna olímpica en la cual estaba esta persona. Entonces esta persona vive un momento de felicidad infantil que lo compara, el narrador lo compara con niños, canillitas, que están esperando que pase un camión cargado de sandías por una cuneta porque saben que va a saltar la carga y que las sandías van a caer, y la panzada de sandía y la expresión de felicidad de esos gurises. Y esa es la expresión que él ve en esa persona. Es decir, esa satisfacción de saber que ese juez, ese objeto de su deseo de agravio, va a pasar cerca de él. Y después lo describe, el hombre, después de gritarle, de tirarle naranjas, alguien le tira naranjas, no sabemos si fue ese hombre serio que estaba en la tribuna, dice, el hombre se sacudió las manos, se acomodó la ropa y, satisfecho del deber cumplido, volvió a su primitivo asiento con la paz reflejada en el semblante, con la conciencia tranquila, con el corazón alegre. Entonces, yo hacía la reflexión acerca de el deseo que las tres religiones monoteístas que forman el Occidente, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, la expresión mejor de deseo hacia el prójimo, ¿cuál es? La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz que logra este personaje, según la narración de Julio César Pupo, la paz reflejada en el semblante, con la conciencia tranquila, con el corazón alegre, es decir, salió de ustedes, ese hombre descargó en ese acto violento, descargó toda la ira de la semana. Allá el compañero habla de catarsis. Catarsis, entre los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza. Efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores, suscitando la compasión, el horror y otras emociones. ¿Cuál era la idea de la tragedia griega? ¿Cuál era la idea de la tragedia griega? La idea de la tragedia griega era que el autor le presentara al público una tragedia en la que el héroe sufría a consecuencia de su ceguera trágica. Es decir, el público sabía lo que le estaba pasando a este hombre. Edipo rey. Edipo rey. El hombre es un héroe, está representando al rey de Tebas. Y el público sabe la trayectoria que ha tenido Edipo, que ha matado a su padre y que sin saberlo se ha casado con su madre, con Yocasta. Y entonces el público siente congoja de ver el sufrimiento de ese hombre, héroe, que está afectado de una ceguera trágica, no conoce su pasado. En cambio el espectador sí lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que
el espectador tiene un efecto de purificación. Pero si hay algo que nos enseñó el partido de ayer es que hay que esperar hasta el último minuto. Y miren si no es una hija pródiga, ella, le damos todo el material así. Gracias. Entonces, ¿cuál era el sentido de la tragedia griega? Eso, es decir, que la gente tenía una transformación, sufría junto con el héroe. Si al héroe le está pasando eso, ¿qué me puede pasar a mí? Entonces, ese era el efecto de la catarsis de la cual nos hablaba de León el otro día. ¿Y qué es el efecto catártico que tiene el fútbol en ese personaje? Esto, la purificación, liberación o transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda, es decir, esa purificación, esa liberación. Incluso nos habla en biología una acepción de catarsis, expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas al organismo. Ese hombre liberó todo eso que tenía adentro y la esposa le explica a los vecinos algo que no lo puedo encontrar porque no tengo la... Cuando se llega a cierta edad, Eso, yo lo leo. Allá en su casa la señora que salió a la puerta a enterarse de los 4 gurises le explica a la vecina: sí, mi marido fue al fútbol. Es la única diversión que tiene el pobre. Es decir, su esposa agradecida de que el tipo vaya. Y que afloje. A los laxantes se llama catarsis. Pero caramba, es que veníamos de hablar del Pagliano. Si usted quiere ser un hombre sano los domingos, tome Pagliano. Entonces, ¿cómo es interpretado por Julio César Pupo, el hachero, el fútbol? Pero Julio César Pupo no me está hablando, murió en el 66 y me escribe desde 1923. En 1923, con 20 años, va a entrar en la redacción del diario, en la sección de deportes. Luego pasó a ser el jefe de la misma sección, pero en el diario El País, al tiempo que también publicaba para Mundo Uruguayo. En el diario El Plata debutó con el seudónimo El Hachero, apodo con el que se hizo famoso, aunque también utilizó los nombres Triple N o Juan Pérez. También publicó en otras revistas y publicaciones como Marcha El Popular y La Tribuna Popular. En la revista Peloduro integró el equipo de redacción. Pero este hombre viene escribiendo desde 1923. Es decir, es el que en otras ediciones de este taller vimos un cuento que se llama Viejas Emociones, donde habla de que le toca a es un narrador que es un periodista, que le dicen que no vaya al estadio el día de la final de 1930 entre Uruguay y Argentina y que cubra lo que ocurre en la calle. Se llama Viejas Emociones. No sé si lo recuerdan. Y entonces, ¿qué es lo que le ocurre a ese hombre? Ese hombre siente los goles a través de las transmisiones y de la sirena del día, pero sabe que está perdiendo Uruguay contra Argentina. Y el tipo se va a la pensión a acostarse porque no puede, y ve a los argentinos que están llegando en el puerto, en el vapor de la Carrera tarde, y que van con banderas y cánticos hacia el estadio, sintiéndose campeones. El tipo siente que la ciudad le es ajena, lo dice, y se va a acostar. Y la compañera de él siente la sirena del día anunciando los goles y le dice: viejo, hoy no se jugaba un partido de fútbol. Sí, déjame. Pero estás enfermo vos. Y le pone una bolsa de hielo y le pone una bolsa de agua caliente y dice:
hasta que se da cuenta ese hombre que está acostado de que los uruguayos le ganaron a los argentinos, que dan vuelta al resultado. Eso lo cuenta Julio César Pupo, el hachero. Ese mismo señor que nos está hablando de este efecto de purificación que tiene el tipo serio cuando va al estadio. Y es lo que también nos está planteando Galeano en el prólogo de Su Majestad del Fútbol, más o menos en los mismos años, en 1968, diciendo: el intelectual de izquierda no entiende el fútbol, porque el fútbol lo que hace es distraer a la gente de sus objetivos. A mí me gustaría la gente movilizada, no porque ganó Peñarol, sino la gente movilizada por otras cosas. Es decir, ¿pero qué ocurre? Si tú le estás sacando la fuerza, y le estás sacando la rabia, y le estás sacando a través de otro medio, no deja de ser aquello de que se hablaba de un opio que adormece el fútbol. Y empieza a tener sentido esa negación del fútbol de cierto sector intelectual y de cierto sector ideológico. Empieza a tener sentido. Pero lo interesante del caso es que Julio César Pupo, el hachero, es alguien contemporáneo, sí, en nuestra década del 60, pero muy anterior nos está a esta época actual, nos está planteando ese tema de la violencia. Ese tema de la violencia, pero no una violencia que se genera en la cancha y que suba a la tribuna, no, una violencia que sale de la sociedad y va al estadio. ¿Ah? Eso tenía de sentido, ese cuento, digo, tratando de ver. El tema de las barras bravas. Bueno, Si queremos buscar violencia, de afuera. y de cierta forma, de una cierta sistematización de la violencia y de una normalización de la violencia, en el sentido de que, y bueno, es así. Y me animé a meter en una diapositiva acá algo que puede ser probado. Que puede ser probado de entender qué es lo que estoy planteando aquí. Este es Adolf Eichmann en 1942. Adolf Eichmann es un integrante de la máquina. No duró mucho más. No duró mucho más. No, duró 20 años más después de esa foto, ¿no? Pero formó parte de la maquinaria que implementó y buscó la solución final al problema judío en Europa, en las zonas ocupadas. Hannah Arendt es una pensadora, una intelectual, escritora. En 1958 es esa foto. Y escribió este reporte que se llama Eichmann en Jerusalén. Eichmann, un oficial del aparato nacionalsocialista alemán, huye de Alemania al final de la guerra y se instala en Argentina. Y en Argentina lo detectan los servicios de seguridad israelíes, entran en Argentina, lo capturan, lo secuestran, lo suben en un avión y lo llevan escondido a Jerusalén, donde es juzgado por los crímenes que había cometido en la solución final del tema judío. Y va a escribir Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, título del reporte. Un reporte de la banalidad del mal. Es decir, el mal transformándose en algo banal. Yo no me voy a poner moralista, digo, con respecto, estamos hablando de la violencia en el fútbol. Pero ¿qué es lo que quiero hacer un paralelismo con esto que estamos tratando? Es decir, con las barras bravas. ¿Qué es lo que Hannah Arendt va a plantear? Adolf Eichmann, los servicios de seguridad israelíes lo habían capturado para juzgarlo públicamente, diciendo, bueno, esta es la encarnación del mal, ¿cierto?
este es el ser más diabólico que existe. Y así lo vamos a jugar. Por él se buscó una solución final por la que murieron millones de personas. Y Hannah Arendt lo que dice no es que en él se resuma toda la maldad. Él era parte de un sistema burocrático que lo que buscaba era responder una determinada voluntad, y era un engranaje dentro de una maquinaria. Nunca tomó conciencia, Hannah Arendt, ¿no? Es decir, dice, de que su papel era definitivo, era simplemente un aporte dentro de ese objetivo que se estaba desarrollando. Entonces lo que cuestiona, y que forma parte de la naturaleza humana según ella, es esa tendencia que tenemos a hacer lo que se dice que hay que hacer y simplemente cumplirlo. Y en el caso de Eichmann, incluso con esa rigurosidad y eficiencia alemana. ¿Cierto? Es decir, bueno, ¿cuál era el sistema más eficiente para hacer desaparecer a millones de personas? Bueno, desarrollarlo. Hay que juntar vías de ferrocarril, hay que poner centros de confinamiento y de procesamiento. ¿no? Hay que encontrar formas de matar a esa gente, hay que eliminar esos cadáveres. Bueno, entonces dice, bueno, son problemas técnicos. Una vez que está planteado el problema, bueno, hay que implementar soluciones técnicas a estos problemas. Pero que nadie puso una cuota de sensibilidad, de análisis ético de lo que estaba haciendo, sino simplemente ser parte de eso. Bueno, y en esa banalización, trivialización de la violencia, creo que estamos inmersos. La hemos visto crecer, la hemos visto combatir en otros países con mayor o con menor resultado, pero todos venimos de estadios donde nos sentábamos juntos, sin distinción de camiseta, y sin embargo ahora no lo podemos hacer. Y en esa misma normalización creo que nos encontramos inmersos. Tal vez sea demasiado comparar la muerte de millones de personas con la muerte cotidiana con la que vivimos. Es muerte igual, no importa. Es muerte igual. Es decir, es una cuota de violencia que va a la cancha, que no se forma en la cancha. Es decir, vamos a ver otras formas de violencia en nuestra literatura. Esto no es un púlpito para hablar de temas éticos ni morales, ni me siento capacitado como para hacerlo, pero simplemente como para que lo podamos ir pensando. Miren que tengo un montón de diapositivas, pero no necesariamente son todas para hablar. El hachero, incluso el seudónimo que utiliza el escritor, el seudónimo que utiliza el escritor, que se inventa ese narrador que nos cuenta la historia del tipo común, del tipo, ¿cómo es que le dice al principio? Del tipo serio, de ese tipo serio. El escritor, el hombre, se identifica con un seudónimo, y ese seudónimo es el hachero. ¿Quién es el hachero? El hachero en el fútbol es el que pega. Acá el que pega. En la viñeta de Fontana Rosa que vamos a estar, el juez le llama la atención a un jugador de fútbol y dice, usted no tiene canilleras. Dice, no, porque acá el que pego soy yo. Acá el que pego soy yo. Ese es el hachero, el que saca el hacha, ¿cierto? El que saca el hacha. Y dice, Pupo, sobre el seudónimo del hachero, dice, este nombre se da en el fútbol al que prefiere emplear el juego ilícito, al margen de los reglamentos. Lo he adoptado, la conciencia ha adoptado
ese nombre que viene del que hace un uso ilícito de la fuerza, sabiendo que está fuera del reglamento. Lo he adoptado porque yo también empleo un lenguaje, ese mismo lenguaje popular del que surge el hachero, que podía calificarse de ilegal. Gramática en mano. Es decir, si viene alguien con la gramática en la mano y me dice estos términos que estás usando, dice, bueno, esto es ilegal, estás incurriendo, infringiendo las normas. Soy pues, y acá lo puse en negrita, un hachero de la literatura. Un hachero de la literatura. Y no me acuso de ello. Simplemente informo. Es decir, tu lector que vas a leer una crónica mía, firmada como el hachero, sabe que yo estoy haciendo un uso ilícito. ¿Por qué? Porque estoy usando códigos populares, porque estoy usando lenguaje popular. La página del MEC nos va a hablar de Julio César Pupo el Hachero como un cultor de una literatura costumbrista. E incluso se va a decir por ahí, a la literatura costumbrista hay que quitarle el papel de cenicienta de las letras. ¿Quién es la cenicienta? La cenicienta es la hermana, la hermanastra, ¿no? Es decir, la hermana pobre que era la que dormía entre la ceniza, porque las dos hermanas dormían cómodamente. La cenicienta era en nuestros cuentos infantiles, ¿no? Nuestros cuentos infantiles. A la literatura costumbrista hay que quitarle el papel de cenicienta de las letras, es esa hija no querida, porque su carácter testimonial nos descubre personajes, ambientes, episodios y estilos inmersos en el tiempo de una ciudad que no llegamos a conocer y que se fue transformando lentamente sin que los montevideanos lo hubiéramos advertido. ¿Qué nos está diciendo esta señora? Que ese estadio centenario que muchos de nosotros pisamos, tenía esos seres. En la década del 30, en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60. Y lo sigue teniendo. Y lo sigue teniendo. Disfrazados de hombres serios, algunos de ellos, que van a enajenarse, a hacer la catarsis y la depuración. Este es el hachero Julio César Pupo según Blanquito. Esto forma parte de un capítulo oriental. Cuque Esclavo, no sé si lo recuerdan a Cuque, un personaje entrañable de la literatura y del humor uruguayo. Cuque Esclavo decía que lo había conocido y que sabía bueno, que de joven había tenido pelo, pero que después era absolutamente calvo, que le gustaba mucho, que fumaba armado, que bebía, que le gustaban mucho las mujeres. Tiene cuentos costumbristas. Es completo. Era completito, era un hombre de la bohemia, de las redacciones nocturnas de los diarios y demás. Hay un cuento de él que se llama Locuras de Primavera. Si lo encuentran por ahí, léanlo. En Locuras de Primavera, el narrador y su pareja, paseando por un parque, ven un banco. Dice, viejo, qué bueno que está este banco para el rancho, ¿no? Entonces, y lo agarran y lo llevan. Y lo llevan con banco pesado. Y en determinado momento se encuentran con un oficial de policía. Y negocian, y el tipo sigue con el banco. Y lo llevan para el rancho y no entraba en el rancho, porque no había espacio suficiente para maniobrar con aquel rancho. Entonces lo vuelven a dejar en el parque. Y un día, estando en la redacción, aparece el policía, que lo conocía, y que viene a ver cómo había quedado aquel banco en el rancho. Y le cuenta que lo habían tenido que devolver, y la cara de desilusión del policía, porque
que en aquel momento lo había habilitado para eso, mirando para otro lado, y ahora no tenía nada para pedirle porque el otro había devuelto el banco. ¿Ah? Y dice, bueno, dice, ahora me cambiaron para tal zona, pero cuando tenga algo como para ustedes, le avisa. Es decir, un ser, como nos decía recién esa página del MEC, un ser que nos cuenta de un Montevideo que si no tuviéramos esos narradores, se nos iría de las manos, nos iría de la mente. Bueno, pero un hombre que se dedicó al fútbol. ¿Qué se me ocurrió? Se me ocurrió hacer una vinculación, porque estoy en el preámbulo todavía no empezó. Me acordé de una película de 1975 que se llamó Roswell. Trabajaba James Caan. James Caan era el patines. Una imagen vale más que 1000 palabras. Te vamos a precisar tus buenos oficios. El tráiler en español, ay no me hagas eso. El tráiler en español era muy malo. Entonces lo traje en inglés. Lo traje en inglés. ¿Qué pasó? Le tapamos una pata para que la supe la otra. Corta la frazada. Corta la frazada. Es siempre corta la frazada, quédate tranquilo. La frazada corta. Los griegos que inventaron casi todo tenían un salteador de caminos que se llamaba Procusto. Entonces, Procusto era un salteador de caminos que además de asaltarlos, los ponía a prueba físicamente. Entonces era nunca el damnificado por el robo era suficiente, tenía la altura justa. Si era muy largo lo cortaba y si era muy corto lo apretaba. Entonces el lecho de Procusto siempre tenía la frazada corta o la frazada larga. Nunca quedaba bien. Los griegos inventaron casi todo. Es decir, eso de la frazada corta que escuchan en los alegatos políticos, que le dice uno al otro que no alcanza, que tira para arriba y que el otro tira para abajo, viene desde hace siglos. El lecho de Procusto era justamente eso, que el salteador de caminos, cuando los castigaba, a los que eran muy largos los cortaba y a los otros los comprimía, pero siempre, nunca tenían la medida justa los damnificados. Vamos a ver esto. Lo peor de todo, es decir, la película se desarrollaba en el futuro. El futuro era 2018. 1975, 2018. Y en el 2018, en un futuro no tan distante, las guerras no existen más. ¿Ah? Pero habrá Roswell. Miren la letra, ¿no? La música, Bach, tocata y fuga. Este es el deporte que se juega para erradicar la violencia. James Caan. Las tribunas muy parecidas. Jonathan E., that's the name. Houston players come and go, but the champion plays on. Eso es un gol.
James Caan, que es la figura, Game serves us. y este señor, que es el que dirige una corporación multinacional de la energía. Y le dice, las naciones están en bancarrota, los países ya no existen más, lo que existen son las grandes corporaciones. Vamos bien. ¿No? Y el individuo no es importante. El individuo no es importante. Lo que es importante es el equipo. ¿Ah? Lo que es importante es la colectividad. Lo que es importante es el bien general. Pero And its social purpose. Nations are bankrupt, gone, no poverty, no sickness, no hay más pobreza, no hay más enfermedad, pero hay una violencia dentro de la gente. Esto es una gente que sabe de accomplished what he'd always craved. una gente, Corporate society was an inevitable destiny, a good life, a centuries-old dream. es una gente que sale de una fiesta y es un tráiler largo y viejo. No player is greater than the game itself. It's not a game a man is supposed to grow strong in, Jonathan. Este es el juego que ha quitado la violencia. Ojo que la FIFA va en camino, ¿no? Es decir, más controlada. That's all. Se está borrando su memoria. Esto es una biblioteca. Va a consultar los registros y esa es la donde está centralizada la información. 2018. I'd like some information about corporate decisions, how they're made, who makes them. ¿Cómo toman las decisiones las corporaciones? All the way to the top, yeah. The game was created to demonstrate the futility of individual effort. Let the game do its work. Esto nunca fue un juego. Bueno, esta película Roger Ball es de 1975. Después le mando el tráiler. Y este juego, me acordé de la película. El director es muy famoso. Jewison, hijo. Es el director de... Disculpen que salte y vaya porque... Contrariamente a lo que querían las corporaciones, el jugador no se quería retirar. Jewison. El director fue el director de Un violinista en el tejado. Un violinista en el tejado, de Jesucristo Superstar. ¿No? Es decir, y esta película está dentro de su opus, dentro de sus obras, como una película menor. Es decir, pero el recuerdo que yo tenía de adolescente era, estos tipos habían inventado, jamás se me ocurrió que el futuro, yo ya lo iba a tener en el pasado, ¿no? Es decir, jamás se me ocurrió que el futuro que planteaban era 2018, ¿no? Que está en mi pasado, jamás, cuando la vi como adolescente, jamás se me ocurrió. Bueno, ahora ya está en mi pasado, ese futuro distópico. ¿Qué es un futuro distópico? Lo contrario de un futuro utópico. ¿No? Y acá estamos hablando de literatura. Tenía unas transparencias por acá, unas diapos. Si están de acuerdo, las vemos. Yo les ponía acá, es todo material reciclado, esto no se preocupen, no hay ninguna creación autóctona. Es un pretexto para definir ucronía, utopía, distopía y anacronía. Vamos a empezar por el principio, la más vieja de todas, la utopía.
La utopía es una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Eso así me lo dice la RAE. O un plan, proyecto, doctrina o sistema ideales que parecen de muy difícil realización. Esto viene de 1516, donde Tomás Moro describe una isla donde reinaba un régimen ideal. 1516, Solís estaba llegando acá. 1516, esa era la utopía. El citado Galeano nos va a decir que la utopía nos sirve para caminar. Nos sirve para caminar. Siempre la tenemos adelante como una zanahoria a la que no vamos a alcanzar. Esto viene de la literatura, de Tomás Moro, con la isla imaginaria, con un sistema político, social y legal perfecto. 1516, la utopía. La distopía, el futuro distópico, son todas esas películas o narraciones donde decimos, ¡pah! Se va todo al diablo, se va todo al carajo, el futuro va a ser aterrador, ¿cierto? Entonces, la distopía es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Nos volvemos locos, no, pasa tal cosa. Ese futuro distópico, jamás me ocurrí que en Roger World me lo estaban planteando, es algo que yo iba a vivir. Para mí era algo... Bueno. Este término distópico fue planteado por John Stuart Mill en una intervención parlamentaria en 1868. También, son cosas viejas. Bueno, anacronía y ucronía. Esta de la ucronía puede ser interesante. Cuando el narrador empieza a desarrollar una historia alternativa a la que ocurrió verdaderamente. Los ingleses que ocuparon Maldonado en 29 de octubre de 1806 jamás se retiran. Entonces vivimos con la bandera de la Union Jack. Eso es una ucronía. Es una historia alternativa que transcurre a partir de un punto en el pasado en el que algún acontecimiento histórico sucedió de forma diferente a como ocurrió. No nació Adolfo Hitler, o los nazis ganan la guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Y ocurre otra historia, una historia alternativa. Eso se llama una ucronía. Incluso, es decir, es una narración de una realidad que no existe. Está instalado en el discurso político esto también. Cuando dice, sí, el senador Tales me está hablando de un futuro que hubiera ocurrido si no hubiera pasado tal cosa. Pero eso pasó, ¿cierto? Está instalado en nuestro discurso cotidiano. Incluso ese punto en el cual pasa algo o no pasa, o pasa de otra manera, se llama, para los estudiosos del tema, se llama el punto John Barr, que es un personaje de ficción de una novela. John Barr, John como Juan Barr, pero se juntan los dos términos y le ponen John Barr. Es una obra de 1938 donde este señor tiene un cambio en la historia. ¿Se entiende lo que queríamos? Perfecto. Y ahora sí, estamos en condiciones de salir para donde ustedes quieran. Salir para donde ustedes quieran. Esto es un dibujante de viñetas argentino que nos va a regalar cosas fantásticas como esta, como un tranvía Veledo. Yo quería esperar este momento para decir que Peñarol había ganado. Como un tranvía que va
por la calle 18 de Julio del estadio para abajo o yendo hacia el estadio con camisetas de Peñarol, que no deja de ser un refrito de, ay caramba, de un dibujo por la avenida de Mayo con camisetas de Racing o de Argentina eventualmente, ¿cierto? Y miren este otro de acá, donde hay un penal que se llama penal, esta viñeta. Molina Campo. No es Molina Campo. No es Molina Campo. Es que me estoy cacheteando porque no me acuerdo el nombre. Me estoy cacheteando mentalmente. Ustedes no ven los cachetazos que yo me estoy pegando. No, estos son almanaques de Alpargatas, pero no de Molina Campo. Es decir, esto es un partido River Plate Rosario Central. El juez acaba de cobrar un penal. De River va diciendo, penal. El de Rosario Central lo están conteniendo. El juez está contando los pasos allá atrás. ¿Lo ven? Está contando los pasos. Que dibujaba Paturucito, va a decir. Acá, pero acá lo tienen con Nacional y Wanderers. Ahí lo tienen con Nacional y Wanderers. El hombre trabajaba en las dos orillas, pero usaba material que tenía. Material que tenía y les cambiaba la camiseta. Y no me puedo acordar el nombre del hombre. No importa, pero no, a ustedes no les importará, pero a mí sí me importa mucho. No, pero no te vas a Esta lámina salió tanto en almanaques uruguayos como en argentinos. Noten los años, es decir, estamos hablando de 1946, el almanaque uruguayo, ahí lo ven, ¿cierto? Bueno, quiero que miren esta lámina, que es un cuento en sí mismo. No está la firma del hombre. Está la firma, pero estoy tratando de acordarme. Se llama Luis Medrano, autor de los grafodramas. Los grafodramas eran viñetas que aparecían en los periódicos argentinos. Y autor Luis J. Medrano. Sí, Molina Campo, son los dibujantes del Molina. Vencí a la desmemoria. La cacheteé y la logré vencer. Ustedes no saben la lucha interior que tiene un orador enfrentado a su público. Las tensiones, los pasillos por los que corren ideas y vuelven desesperanzas. Bueno, ¿qué es lo que vemos en esa viñeta? Vemos un policía a caballo. Un policía a caballo. Todo el que haya ido a sacar entradas al Estadio Centenario en la década del 60, del 70, del 80, del 90, hasta que luego se implementó a través de los Habitat y demás, saben lo que es el pechazo de un caballo con un nombre de la Republicana arriba, ¿cierto? Y el resoplido del caballo y los cascos encima del pedregullo y de las corridas. Aquel estuvo más metido. Pero estuvo en otras. Bueno, el policía tiene un sable en la mano. Atrás se ve la tribuna, ¿cierto? Tribunas en construcción con chapas que no permiten ver hacia adentro. ¿A quién está movilizando ese policía a caballo? Pañuelo de 4 nudos atado en la cabeza, botellas en la mano. ¿La ven ahí? ¿Sí? Palos. Y acá se ve, muy poquito se ve, en la puerta hay un guardia que está abriendo la puerta y una carita asustada de sombrero que está mirando para afuera. La lámina se llama referí. Terminó el partido y el juez está esperando, ya está vestido,
para irse, pero tiene un grupo de gente esperando con botella, con palo, con piedra. ¿Cómo nos dijo Pupo que era el juez? El homenajeado. El homenajeado, el cordero del sacrificio. ¿Ah? Hablamos de holocausto. Hablamos de holocausto, es decir, el término con el cual se refiere al asesinato masivo de judíos, el holocausto. Pero el holocausto es el sacrificio, ¿no? El quemar pedazos de cordero con grasa, pedazos de buey, en un altar, eso es un holocausto, ¿cierto? ¿Y por qué estoy llegando ahí? Porque el referí es el sacrificado, el chivo expiatorio, el chivo expiatorio, el chivo que expía los pecados. Algo no le gusta. No. Me dijo eso, tenía que ir. Chao, Huito. ¿No? El chivo expiatorio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién sacrificó? Al cordero. Y con el cordero, ¿qué expío? Expío mis pecados. El colectivo sacrifica a un chivo expiatorio, a un pedazo de buey, a un referí, para lograr ¿qué? La paz interior. A un director técnico. A un director técnico, a lo que agarres, al que erró el penal, al que se vendió, al que se vendió, al que echó para atrás en la final. ¿Cuántos casos de violencia has visto de ese tipo? Es decir, no te empezás a hacer rayas en la pared y pintaste la pared. Bueno, esta se llama referí. En el libro de Luis J. Medrano, escrito por su familia, dice referí. Incluso la forma de poner referí es bien de la época, es decir, referí. Claro, cobró mal y dio vuelta a un partido cantado. ¿Le pagaron los contrarios? Seguro. Es la convicción que enardece a la afición que lo espera junto a la puertita lateral. Pero la policía decide disolverlos a tungo y sable. Tungo. Matungo. El tungo, a caballo y sable. El pechazo del caballo fue una característica en los alrededores del estadio. La cancha ya está vacía, el resultado puesto y el domingo fusilado. Esto es una crónica costumbrista también. Está fusilado el domingo. ¿Qué significa? Ya no tiene levante. Ya está liquidado todo. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperarlo a y salvamos el domingo. Sacrificando a ese pobre tipo con esa cara de susto que tiene. Solo queda el consuelo de la indignación, que es costumbre nacional. Por suerte no hubo heridos, a no ser el que se peló las rodillas en un revolcón tras la corrida. Pero esto no quedará así, no señor. Habrá otro domingo y otro y otro. Esto es el libro donde aparecen estas imágenes incluso ahí está en detalle con una mejor definición. Incluso los que escriben dicen un directivo y el propio árbitro. No es un directivo, es decir, es un guardia de puerta, con esa fascinación que tenía en la década del 40 con los uniformes. Los carteros de uniforme, los guardas de uniforme, ¿sí? Piénsenlo con la mentalidad de ahora, no tenemos ni el guarda de uniforme, ni el chofer de uniforme. Un directivo y el propio árbitro ojean tras la hoja semiabierta, todavía no podrán salir, y en casa las esposas con el mate que se enfría y unas palpitaciones. Esas son
Fíjense, algún día le vamos a dedicar a Medrano un espacio como se merece y recordar su nombre incluso. Luis J. Medrano, el hombre que utilizaba las viñetas tanto del lado uruguayo como del argentino. Tenemos un cuento de Sacheri, ¿cierto? Para ver ahí. Así empezamos una vez por todas. Sacheri, Buenos Aires, Argentina, 13 de diciembre de 1967. Licenciado en Historia, escritor, guionista, historiador y docente. Esto es un refrito del taller pasado, del año pasado. ¿Sí? ¿Qué nos dice Medrano? Hay autores que hacen de la incomprensión un culto. No es mi caso. Me encanta que guste lo que escribo. Soy así de básico. Es un hombre que va a escribir, va a inventar sus narradores, nos va a contar historias y quiere que gusten, que sean entendidas. Va a decir cosas preciosas. Va a tener muchos libros, y nos va a decir, por lo menos a los futboleros, entre ellos El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Papeles en el viento, que tiene mucho que ver con este fragmento que vamos a estar leyendo. Son 3 amigos que van a la cancha. Papeles en el viento son 4 amigos. ¿Vamos a leer La promesa o Hechizo indio? Vamos a leer La promesa. La Odisea de los Giles, basado en La noche de la usina, es decir, escribe novelas que después se transforman en guiones cinematográficos. Tiene esta frase que es fantástica, que está en El secreto de sus ojos y que no me voy a resistir en no decírselo de nuevo. El pero es la palabra más puta que conozco. Te quiero, pero. Podría ser, pero. No es grave, pero. ¿Se da cuenta? Una palabra de mierda que sirve para dinamitar lo que era o lo que podría haber sido, pero no es. Es decir, malas palabras, sí. Puta mierda, ¿sí? Pero con fuerza. ¿Qué es lo que está diciendo? El pero. ¿Qué jode el pero? El pero lo que jode es que es una conjunción adversativa. Es decir, yo estoy diciendo esto, pero... Entonces, ¿qué es lo que me dice el narrador que inventa Sacheri? Es una palabra puta. Me tira a la mierda, lo voy a decir con toda la letra, lo que dinamita, tira a la mierda, dinamita, lo que era o lo que podría haber sido, te quiero, pero. Usted es justo para el puesto, pero. Ya está, me mataste. Usted es justo para el puesto. Usted es la persona que yo estaba buscando. Pero. El verdadero mensaje. El verdadero mensaje empieza después. Entonces, ¿qué es lo que me dice este hombre en una obra? El pero, conjunción adversativa, es una palabra. Me jode todo lo que me estaba diciendo. Y lo que me dice a mí, futbolero empedernido, que ayer no me podía dormir a la 1, no me podía dormir a la 1:30, no me podía dormir a las 2 porque tenía un hijo allá y que había disfrutado y demás, me dice esto: creo que mi vida sería más fácil si no me importase tanto Independiente. Es hincha de Independiente esa gente. Creo que mi vida sería más fácil si no me importase tanto Independiente. Lástima que dejaría de ser mi vida. Eso es lo que me dice. Y yo lo entiendo. Yo sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque a mí me está diciendo, ¿y tu vida cómo sería sin Peñarol? Probablemente. Monótona. Sí. Dedicada al pensamiento filosófico, probablemente, mucho más místico, no tanto, pero sí, probablemente. Pero no sería yo, no sería ese tipo que se acuesta caliente o que se levanta feliz porque ayer ganó. Esa
estúpida relación que hay entre un color de camiseta y un estado de ánimo. Está fantástico, sería mucho mejor. Pero ¿qué pasa? No sería. Por eso inventamos un taller de literatura y fútbol, para que yo pudiera venir a hacer estos excesos verborrágicos. Bueno, quiero dedicar este libro al Club Atlético Independiente, lo pone con todas las letras en un libro. Quiero dedicar este libro al Club Atlético Independiente. La taza, el pocillo de café, dejó la marca de una pelota de fútbol. Por el amor que siento por esa camiseta y porque ese amor me lo regaló mi papá. Eso dice este hombre que escribe este cuento que vamos a leer. Y un retintín que tenemos esto: la identidad es una construcción que se relata. La identidad es una construcción que se relata. La identidad del niño que acompaña a estos 3 adultos a la cancha es una construcción que se relata. Fragmento. Fragmento. Lo tienen todos, ¿verdad? Menos yo. Menos yo, pero lo tengo acá en el libro. Se llama, es un fragmento de la promesa. La promesa es una promesa que cuando entra es un golazo. La promesa. Che, los vendí todos, perfecto. La promesa. La promesa tiene violencia. La promesa tiene violencia. Violencia que nuevamente no se genera en la cancha, sino que va de afuera de la cancha hacia adentro. Díganme el pie donde es que... Ah, ya está. Ya está. En la esquina compramos una coca grande. Nos la fuimos pasando mientras esperábamos el colectivo. Coca grande, 3 adultos y un niño. No tienen por qué saberlo, pero va a aparecerlo ahí. ¿No? Y se van pasando una coca grande. El que toma el último sorbo la liga, lancé. No seas asqueroso, me reconvino Beto. Y vos no seas pelotudo, lo cortó el gordo. Valió la pena la chanchada solo por verle la cara de repugnancia al pobre Beto. ¿El juego en qué consiste? En que nos pasamos la Coca-Cola, tomamos, pero el que tome el último sorbo, se va a ligar una paliza de los otros. Es un juego. Un juego inocente, de un juego de manos, ¿no? Un juego de villanos. Como es de práctica en estos casos, el último trago se fue prolongando hasta límites inverosímiles. Y se cruzaron acusaciones recíprocas de: che, vos no tomaste, escupiste. ¡Ah, qué asco! ¿No? Nunca lo hicieron, ¿verdad? Bien. Después, como decía, que sí, ahora sí, y cuando éramos novios usábamos el mismo chicle en el cine. ¡Ah! Te demoró en llegar la imagen, ¿eh? Che, vos no tomaste, escupiste y otras por el estilo. El gordo, en un acto de arrojo, terminó con el suplicio cerrando los ojos y bebiendo de un trago. Ahí Beto pudo desquitarse con 5 o 6 cachetazos a la espalda monumental del otro. Luisito se reía como loco. Y yo por un ratito me olvidé del asunto que traíamos entre manos. El título, la promesa. Hay una promesa de por medio. Bajamos del colectivo a 4 cuadras de la cancha en la parada de siempre. Eran las 2:30 más o menos. ¿Alguno sabe cómo cuernos vamos a pasar los controles de la cana? No necesito explicar. Es decir, ¿qué ocurre? Antes de la entrada a la cancha hay una revisación por parte de la policía.
estos llevan algo que no puede entrar. ¿No? Tiene que ver con esto. No lo vamos a develar en el fragmento vamos a apuntar a la violencia, pero tiene que ver con esto. Son tres adultos y eran originalmente 4 amigos. Y el narrador está hablándole a alguien que no está más, al que le habían hecho una promesa. Yo soy terrible, es decir, soy lo que digo que no debe pasar con los cuentos. Los cuentos son objetos lingüísticamente cerrados. ¿Alguno sabe cómo cuernos vamos a pasar los controles de la cana? A veces Beto y su buen criterio me sacan de quicio. Dame una de las 2 bolsas, le contesté haciéndome el impaciente. Porque en el fondo tenía razón. Si nos paraba la cana, ¿qué decíamos? Disimulé el asunto cuanto pude, entre los rollos de cinta y papel de diario picado. Costumbre muy argentina de ese entonces de llevar papeles a la cancha. Esta novela se va a llamar Mundial del 78. Se produce un altercado entre el relator oficial, el más escuchado, que era Muñoz, pero se llamaba José María Muñoz, y Caloy. Caloy era un dibujante que tenía un personaje que le decía a los hinchas en el diario: tiren papelitos. Y José María Muñoz en la radio decía: ¿qué imagen damos a la gente que viene de afuera con las canchas llenas de papeles? Y Caloy desde el diario le decía: tiren papelitos. Era como un pato. Era como un pato. Clemente. Tenía una camiseta rayada. Y tiren papelitos, decía el personaje de Caloy. Y José María Muñoz desde la radio decía: no tiren papelitos, que afean todo. Bueno, estos muchachos se habían pasado la noche picando papeles para llevar en la bolsa. Y adentro de las bolsas meten algo, para que pasara el control policial. Se la di a Luisito. Rita tenía razón, pensé. Mejor que el pibe sepa. El pibe ya sabe qué es lo que va adentro de la bolsa, porque Rita, que es la madre, se lo había dicho antes. Ustedes esperen acá a que entremos. Nos vemos en la puerta 3. Si pasamos acá, ya está, me dije mientras nos acercábamos al cordón policial. Caminamos sin apurarnos, mi mano descansaba en el hombro de Luisito. Me nacía llevarlo de la mano, pero como ya cumplió los 10, pensé que a lo mejor lo ponía incómodo. A él lo revisó una mujer policía que apenas hojeó por encimita el contenido de la bolsa. A mí faltó que me sacaran radiografía de tórax y me pidieran el buco dental, pero finalmente pasé. Es decir, le hacen todo. Lo cachean, lo revisan, el certificado bucodental, de higiene bucodental. Eso faltó que le hicieran. Pero el otro botija con la bolsa, con ese objeto que va encanutado, vamos a usar términos, encanutado en la bolsa, algo que va subrepticiamente, ahí vamos a usar un término bien florido. En el acceso mostré los carnés y seguimos viaje. Este detalle no es menor. Menos mal que había ido a pagar las cuotas atrasadas en la semana, porque cuando pasamos por la ventanilla vi que la cola era un infierno. ¿Qué me está diciendo? El tipo es socio. Estaba socio, pero estaba debiendo. Entonces, ¿qué hizo? Pagó en la semana para poder ir. Pero menos mal, porque si no, los otros estaban pagando ahí abajo. Los detalles son menores, pero nos pintan un panorama costumbrista. Es decir, y a mí me encanta explicárselos a ustedes. Entramos a la cancha y me fui derechito donde me pediste. ¿Quién?
tú que estás leyendo esto, tú que eres el destinatario de esto, tú me pediste que fuera en ese lugar. Contra el alambrado, debajo del acceso 3, a mitad de camino entre el mediocampo y el área. Punto. Seguido. Un lugar de mierda abajo. Señora, ¿qué le dije hoy? Qué suerte que está ubicada ahí, porque yo la veo y usted me ve y ve el arco. ¿Está? Pero ¿cuál es un lugar allá, detrás de la columna? El narrador me dice, está entre el medio de la cancha y el área, contra el alambrado y debajo del acceso 3. ¿Qué ves? Y ves lo que pasa ahí. Y ves lo que pasa ahí. ¿Dónde te gusta ir? ¿Te gusta ir al medio, arriba, no muy alto, ¿sí? De forma de ver toda la cancha? ¿O te gusta ir atrás de un arco para ver lo que pasa en ese arco? Y me decís, ah, sí, pero ¿y si pasa en el otro arco? Y bueno, 50% de chance. ¿Tá? Los lugares en el estadio son convencionalismos que adoptamos. ¿Tá? Es decir, ¿a dónde te gustaba ir? A mí me gustaba ir en la Colombia contra el Olímpico. Pagaba una entrada atrás del arco, pero casi veía como el vecino que estaba del otro lado. ¿Sí? Bueno, pero no dejan de ser convencionalismo, donde te encontrabas con tus amigos, donde iba a la barra. ¿Sí? ¿Perdón? Abajo del reloj. Abajo del reloj. Ese era un clásico. Ese era un clásico. Chao. Un lugar de mierda va. Para el arco más cercano te da el sol de frente desde media tarde. El otro arco no se ve, apenas se adivina. Desde esa altura te lo tapan, entre el juez de línea hasta el pibe que alcanza la pelota. Además, cualquier tumulto que haya en las gradas se te vienen encima y te dejan hecho puré contra los alambres. Es decir, ¿pero qué fue? ¿Por qué elegiste? ¿Por qué voy ahí? Porque vos me lo pediste. Pero al mismo tiempo es un lugar histórico, el único sitio que supimos conseguir aquella tarde gloriosa en que salimos campeones por primera y hasta ahora única vez en nuestra perra y sufrida vida. ¿Qué tenía ese lugar de especial? El culto reverencial que ahí habían estado cuando salieron campeones aquella vez. Y además, ese aspecto identitario, es decir, habían construido la identidad a través de ese relato colectivo, esa barra de amigos. Por eso me lo pediste y por eso enfilamos ahí, para ahí apenas entramos. Beto y el Gordo llegaron a los 5 minutos. No se olviden que los otros quedaron con otra bolsa esperando que estos entraran. Y estos soportaron el cacheo y entraron. Y acá viene una violencia que en cierta forma hasta puede ser inédita. Beto y el Gordo llegaron a los 5 minutos. ¿Cuándo empieza la reserva?, preguntó el Gordo que venía jadeando. En 10 minutos, contesté. No es por nada, pero ¿vieron la altura que tiene el alambrado? Se están preocupando por la altura que tiene el alambre. Beto seguía empeñado en su maldito sentido común. Ya veremos, lo fulminé con la mirada de no hinches más, te lo pido por lo que más quieres. En una mirada le dijo, no hinches más, te lo pido por lo que más quieres. Ustedes saben revolear los ojos así, ¿verdad? Bien. Déjense de pavadas y vamos a jugar a algo. El Gordo estaba decidido a cumplir los rituales adecuados. Se plantó contra el alambrado y nos invitó a acompañar. El Gordo dice que van a jugar. Ahora vas a ver cómo matan el tiempo los turros de tus tíos, le expliqué a Luisito. ¿Cuál querés? El Gordo le cedió la iniciativa a Beto. Como la pisada, ¿se acuerdan? El que elegía primero. No, acá le cedió la iniciativa. ¿Cuál querés? Dame el 4 de ellos. El 4 de ellos. No hay un ser más ignoto, desconocido, que el contrario. Entonces, ¿de qué forma puedo identificar a uno de ellos? Por el número de camiseta. El 4 de ellos. No es ni Carlos Pérez, ni el petizo tal, ni el 4 de ellos. Dámelo.
Que, Dámelo. según la numeración nuestra, Es un has. sigue siendo acá derecho. Sigue siendo el has derecho. Porque Porque después cambia. van a quedar contra el alambre donde están estos. Dame el 4 de ellos, como quieras. Yo me quedo con el 10 nuestro. Tampoco lo conoce por el nombre, es una reserva lo que está jugando. Es el partido preliminar. Pero mirá lo que juegan los turros estos, le dijo. Uno se quedó con el 4 contrario y el otro con el 10 propio. ¿A qué juegan, tío? Esperá, contesté. Esperá y vas a ver. Apenas empezó el partido de reserva, le vino un cambio de frente al 10 de nuestro equipo. Como la cancha es un picadero, la pelota tomó un efecto extraño y se le escapó por debajo de la suela. El tipo la quiso parar y se le fue. Uno de ellos había elegido al 10 nuestro, dijo. ¿Sí? ¡Dale, pibe!, tronó la voz frenética del gordo. ¡A ver si te metes un poco en el partido! El muchacho pareció no darse por enterado. Es decir, le está gritando al 10 nuestro, al 10 de ellos, porque no pudo parar una pelota. Al rato, el 4 visitante pasó como una exhalación pegada al lateral y tiró un centro precioso, aunque ningún compañero llegó a cabecearlo. Beto se colgó bien del alambrado e inició su participación en la competencia. Cuando el 4 de ellos levantó el centro, vuelve caminando y este enajenado está colgado del alambrado y le dice: levantá la cabeza, pescado, hacé la pausa, siempre el mismo atorado, ¿será posible? No lo conocía. Beto vociferaba mientras el 4 intentaba volver a recuperar las marcas. ¿En qué consiste el juego? En gritarle. Tú elegiste al 10 nuestro, tú elegiste al 4 contrario y le gritaste esto. Y ella eligió al 10 nuestro y le gritó otra cosa. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Quién gana? El que reaccione, el que con el insulto, con la provocación, lo haga salir de quicio. Uno piensa que en la cancha no se escuchan las barbaridades que gritamos afuera, pero en las canchas chicas y pegados contra el alambre se escuchan. Yo vi jueces contestarle a tipos que están en la tribuna, contestarle gestualmente. Barreto, un enajenado, yo salía de Facultad de Ingeniería en Francini, era fácil entrar, ¿no? Entonces jugaba Nacional Defensor, lindo partido, me meto. Un hincha de Nacional le gritaba a Barreto todo el tiempo. Barreto era un juez insigne uruguayo, Juan Ramón Barreto. Y le gritaba: yo sé que vos sos mancha y que esto y que el otro, y le gritaba, cualquier cosa le gritó durante todo el tiempo. En un córner, Barreto se para, como corresponde, pasando el arco en la punta del área, mira hacia el sector donde estaba este enajenado y se dibuja rayas verticales en su pecho, diciéndole: Soy mancha. fue presidente de Rampla, le puede haber dibujado la camiseta de Rampla, lo que haya sido. Lo cierto es que el otro se colgó del alambre desesperado porque quería matarlo. Y los 300 que estábamos ahí nos dimos cuenta de que Barreto había escuchado desde adentro del Francini lo que un enajenado le estaba gritando de afuera, ¿no? Lo que no llegamos a entender muchas veces es que son seres humanos igual que los enajenados que están afuera, con un poquitito más de criterio, con un uniforme y cumpliendo una determinada función. Cuando el 10 nuestro eludió un par de tipos y largó la pelota a tiempo, enseguida se volvió hacia el alambrado y buscó al que lo había increpado, como diciendo: a ver qué pavada decís ahora. El gordo no perdió tiempo. ¡Por fin, muerto! ¡Por fin diste un pase como la gente, finadito! Es del cuadro de él.
Beto estaba nervioso. Su candidato estaba muy tirado atrás, es decir, no pasaba por el sector de él. Y no frecuentaba nuestro territorio. El gordo se encaminaba a una victoria indiscutible. Su hombre recibió el balón cerquita nuestro, lo protegió y antes de que pudiera hacer más, recibió la atropellada de un rival que lo dejó tendido encima de la línea de cal. Lo tenía ahí adelante. Masi, lo mejor de la tarde. Partilo en dos, total, para lo que sirve. ¿Qué hace, juez? ¿A quién vas a amonestar? ¿Por qué mejor no le echás al petizo ese que tiene menos huevos que mi tía la soltera? Es un rosario de disparates, todos juntos, humillantes, agresivos. El 10, pobre pibe, saturado, apenas se puso de pie, se acercó al alambrado, lo ubicó al gordo y le vomitó todos los insultos que pudo antes que Erlinia lo llamara al orden. Era el final. Es decir, ¿cuál era el final? Sacar a un tipo de quicio en un partido que no le importaba para nada, como nuestro hombre serio, que en un entretenimiento inocente agarraba de chivo expiatorio a un juez. Estos dos, ni siquiera el juez, tomaban dos figuras al azar dentro de esos y lo llenaban de insultos hasta que lo hacían explotar. Y cuando lo hacían explotar, era el final. ¡Tiempo! Gritó el gordo con los brazos en alto. Beto, pagá los panchos. Todo eso era por unos panchos. Podía ser, si este fuera el fragmento que estábamos analizando, este cuento podía ser la apuesta. Pero hay algo más que es una promesa que está detrás de él. Si serás turro, gordo, no te gano desde el año pasado, le dice el otro. Es una ciencia, pibe, es una ciencia, agregó el gordo con aires de importancia, mientras se sacaba la camisa empapada en el sudor del esfuerzo. El tipo había dedicado todo su ser en ganar unos panchos, sacando de quicio a uno que tenía dentro de la cancha. No sé cuánto rato más tenemos. La verdad es que mientras los escuchaba me divertí no, de tiempo no, de fragmento. No me acuerdo hasta dónde seleccioné que llegaba. Perfecto. La verdad es que mientras los escuchaba me divertí de lo lindo. Creo que hasta por un momento me olvidé de toda nuestra tormenta, de toda la bronca que teníamos adentro, de toda la rabia que juntamos desde abril hasta la semana pasada. Pero apenas volvimos de comprar los panchos y nos tiramos en las gradas a comerlos, el asunto se impuso en todo su tamaño. Y este es el fragmento. ¿Qué pasó con la negra? Desde abril hasta la semana pasada. ¿Qué pasó? Es decir, de los cuatro, uno había muerto. Entonces lo que llevaban oculto dentro de la bolsa, y esa era la promesa, tirar las cenizas en ese lugar donde habían estado, donde se habían logrado entrar a la cancha, para tirar las cenizas, cuando en el único campeonato, en la perra vida que habían ganado hasta el momento. Eso es la novela y la película Papeles en el Viento, es un amigo del grupo que fallece y entonces los tres, uno de ellos es el hermano, tienen que cuidar el patrimonio de ese que falleció y cuidar a su hija. En este caso, este cuento es un anuncio de esa novela que la novela. Esa es la novela. En la novela no tiran las cenizas en la cancha. El patrimonio era un jugador de fútbol. El patrimonio era un jugador de fútbol que cambia un 6 por un 9. Es decir, era un goleador que había comprado, el hermano había invertido en un jugador de fútbol que era un 9, pero hacía tiempo que no hacía goles. Entonces logran desarticularle el problema que tenía cambiándolo de posición.
Pero no spoilemos más obras de Sacheri. Y pasemos a un cuento que ustedes tienen ahí, que no nos va a dar el tiempo de terminarlo, pero por lo menos arrancar con toda su carga emocional y anunciarles ciertas malas palabras que van a encontrar. El cuento se llama Lo que se dice un ídolo. Este es Roberto Fontana Rosa, ahí con la camiseta de Rosario Central. Parece la de Peñarol, pero no, es azul y amarilla. Pero los orígenes de Rosario Central y de Peñarol son lo mismo, ¿no? Una compañía ferroviaria, ¿cierto? Y los colores que toman son los colores del ferrocarril. Rosario Central, la pasión de Roberto Fontana Rosa, de humorista, gráfico, dibujante, guionista, historietista y escritor. Este hombre también quiere ser entendido, este hombre también quiere ser gustado. Pero los códigos lingüísticos que va a manejar, bueno, recién vimos algunos de ellos con Sacheri. Dice, de mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto, no me interesa demasiado la definición que se haga de mí, no aspiro al Nobel de literatura. Yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice, me cagué de risa con tu libro. Y disculpen la expresión. Es decir, ¿qué es lo que el hombre me está diciendo? Yo escribo para ti. Yo escribo para ese que se va a reír. Que se va a reír. Acá nos vamos a reír. Pero Fontana Rosa va a denunciarme también otra forma de violencia, otra forma de agresión. El cuento se llama Lo que se dice un ídolo. Pedrito es el personaje. Dice, se apioló tarde de cómo venía la mano. Porque él podía haber sido un ídolo popular desde mucho tiempo antes. Lo que pasa es que el Pedro, vos viste cómo es, un tipo que se pasa de correcto, de buen tipo. El narrador, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a mí, lector, pero en una forma coloquial, como si estuviera contándome esto. Vos viste cómo es. Decime vos, 8 años jugando en primera y no lo habían expulsado nunca. Nunca, mi viejo, nunca. Ni una expulsión, ni una tarjeta amarilla, aunque sea. Y mirá qué liga, porque siempre fue para adelante y lo estrolaban que daba gusto. Estrolar. Estrolar, era golpeado. Que daba gusto. Muy respetado por los rivales, por el referí, por todos. Pero le pegaban cada guadañazo que ni te cuento. Y sin embargo, nunca reaccionó. Mirá que más de una vez se podía haber levantado y haberle puesto un castañazo al que le había hecho el full. O a la vuelta siguiente encajarle un codazo. Pero él, nada, che. Es decir, acá me está hablando de una violencia distinta. Una violencia de adentro de la cancha. Una violencia de un tipo que recibe golpes de los contrarios y es un caballero. No devuelve golpe por golpe. Jamás. Pero, ¿qué me dice el narrador? Que podía haber sido ídolo mucho antes, pero que con estoy suponiendo que con esa corrección, con esa pulcritud en su actuación, con su expediente intachable, no era un ídolo. Le faltaba, ¿qué? Le faltaba eso, esa cuota que el hincha le está pidiendo para ascender de jugador amado, querido, respetado, al podio. No necesariamente, ojo que los ídolos no necesariamente son grandes jugadores. Perdón. Maradona y Messi. ¿Está? Es decir, Maradona y Messi. Maradona, dos grandes jugadores,
uno súper ídolo y el otro tuvo que armar toda una estructura de cuadros, de tiempo y de condiciones dadas como para que hoy, pero de cualquier forma, no es lo mismo. No es lo mismo. Un ídolo es una categoría. Paolo Montero. Silva Cantera en Defensor. Es decir, no tipos excelsos, no tienen por qué serlo, pero tienen que ser emblemáticos. ¿Está? Emblemático, un tipo con el que, y voy a decir un término que lo vamos a estar viendo por allá por junio cuando vayamos a ver, cuando el negro de la tribuna es un término, es un seudónimo de un periodista argentino, ¿no?, que inventó la 12 de Boca. Es decir, que Boca tenía un 12 que era su tribuna. ¿No? Ese es un periodista que escribía con un seudónimo que se llamaba El Negro de la Tribuna. El tema es que el negro de la tribuna, ese tablonero, como se decía cuando las tribunas eran de tablones, lograra identificarse de una forma que dijera: este tipo es el mío. Sin embargo, Pedrito no llegaba. Dios mío, qué lástima. Qué lástima que la separación va a ser tan grande. Pero nada, che, una niña, ¿tá? Es decir, a un jugador de fútbol que le digan una niña, significa, hay fútbol femenino, ¿no? Pero en fútbol masculino que le digan una niña, es una, a continuación le dice un duque el Pedro. ¿Qué es un duque? Un tipo regio, un tipo regio, un tipo correcto, una niña. Claro, ¿cómo no lo iban a querer? Los contrarios, los compañeros, todo. Pero ¿querés que te diga? No sé si era cariño. Por ahí era respeto más que nada. Respeto, ¿viste? Porque mirá que yo lo conozco al Pedro y te digo que no es un tipo demasiado fácil para acercarse, para hablar, para, ¿cómo te digo? Para que se te franquee, ¿viste? ¿Qué forma adopta el narrador? De algo coloquial. Está sentado al lado mío en el boliche contándome la historia de Pedrito. No es un tipo que va a venir y sin que vos le preguntés nada, te va a contar de algún balurdo que tiene, algún fato afectivo. No es de esos. Es un tipo más bien reconcentrado que a veces, para que te cuente qué le pasa, se lo tenés que preguntar 1000 veces. Y eso que a mí me conoce mucho. Incluso yo a veces le decía: no dejes que te peguen, porque me daba bronca ver cómo la ligaba y se quedaba musarela. Quedarse musarela. No dejes que te pegue, Pedro, le decía. Poneles una quema, meteles una buena plancha, a ver si así te van a entrar tan fuerte. Y me decía que no, que es muy jodido pegar siendo delantero. Sí, anda a decirle al Pepe Sacía, nuestro Pepe Sacía, jugador de Defensor, de Peñarol, de la selección uruguaya, de Nacional también, de Rosario también. Decirle al Pepe Sacía eso, anda a decirle al cordobés Willington que no se puede pegar siendo delantero. O al negro Pelé, sin ir más lejos, que tiene el récord de tipos quebrados. Anda a decirle al Pepe Sacía que a los delanteros les es más difícil pegar. El Pepe te metía cada hostiazo que te arrancaba la sabiola. Hostia, ¿no? Un hostiazo que te arrancaba la sabiola. Te tiraba a tierra. El Pepe Sacía, entrevistado, diría que un partido de fútbol es un conjunto de ilicitudes. Enganchaba. Tiraba tierra en los ojos, enganchaba el buzo del arquero en los ganchos donde se colgaba la red, de forma tal de que el tipo cuando iba a salir estaba enganchado. Es decir, los palos de los arcos tienen unos ganchos, ¿sí?, para enganchar la red. Si le agarrás el buzo del arquero y se lo enganchás ahí, cuando viene el cordón, el tipo queda atado. Le desatás los cordones, se los pisás.
Empezaron por tirar el diablo. La clásica de los corners. La de la tierrita, dijera, el tema es, los periodistas deportivos empezaron a contar las cosas que se hacían. Entonces un juez, Arturo Yamazaki, en un partido Peñarol Independiente, lo espera y cuando lo ve haciendo una de esas lo expulsa. Y ese fue el principio del final de esa CIA en Peñarol. Pero si no te enterabas, porque uno de los códigos del fútbol es no contar lo que pasa dentro de la cancha. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Lo que pasa en la cancha, como en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Cada vez menos. Ahora tenemos celulares que nos muestran los vestuarios con muchachos semidesnudos gritando y contando consignas contra el cuadro contrario, y esas cosas se difunden. ¿Y qué hacen? Alimentar el círculo de fuego. Alimentar el círculo de fuego. Porque ¿qué va a hacer el contrario cuando gane? Va a cantar cantos ofensivos contra ti. Entonces, La hora fue. es la hora. Nos estamos viendo el 11 de julio. El leitmotiv, lo que se llevan ahí son formas de violencia. Forma de violencia que me dice Fontana Rosa, forma de violencia que me expresa Saccheri. Formas de violencia dentro de la cancha, no que va de afuera hacia la cancha, sino que se generan adentro de la cancha. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su comprensión. Muchísimas gracias y repito, entonces, considerando que hoy es 7 de mayo, no tenemos el 14, no tenemos el 21, no tenemos el 28 y no el 4 de junio. Pueden hablar con los organizadores para que solucionar el tema de la plata. Yo les repongo lo que quieran.